Si querés saber cómo destacar en un mundo tan cambiante y vertiginoso como el que nos toca vivir hoy, si querés construir una vida de abundancia y de plenitud, entonces quédate porque este episodio es para vos. Mi nombre es Silvana Kersi y esto es Referentes. Referentes somos voz del corazón, creando el futuro con nuestra pasión. Cada palabra una revolución, vamos al ritmo de esta conexión. Y así como en el episodio anterior te comenté que en este espacio vamos a hablar de un montón de temas que tienen que ver con construir una vida de abundancia, por eso vamos a tocar temas tan diversos como son la organización financiera, la construcción de una imagen de éxito, una vida profesional alineada con todo esto. Dentro de todo eso, uno de los conceptos fundamentales tiene que ver con lo que es la marca personal, trabajar con la marca personal. Por eso hoy, en este sentido, tengo el placer de tener a mi lado no solamente a un amigo, sino también a alguien que considero un referente. Él es licenciado en Ciencias Políticas, es periodista, es escritor y autor del libro Neuquén Quimei, Héroes y Heroínas de Nuestra Tierra. Bienvenido con ustedes, Emiliano Zapac. Bueno, muchas gracias, Silvana. Un placer estar con vos en este programa tan lindo. Me encanta. Qué bueno, Emi, yo desde hace un montón de tiempo que ya te había avisado que ibas a estar invitado acá, así que bueno, por fin se hizo realidad, llegó este día. Y antes de comenzar a meternos de lleno en el tema de hoy, quiero como refrescar un poco y traer a conciencia el concepto de marca personal. ¿Qué es la marca personal? Que también se conoce como personal branding o personal brand. Brand significa marca. Y tiene que ver con esto que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida profesional, de nuestra reputación, de la confianza que generamos. Y realmente créeme que es un activo que más que nunca hoy, en plena era digital, es una de las inversiones que más te recomiendo hacer. Y en este sentido, la marca personal podemos decir que es aquello que se dice cuando abandonamos la sala. O de una forma más poética, es ese perfume que dejamos cuando ya no estamos presentes. Entonces, en ese sentido, Emi, me gustaría que me cuentes si vos tenés identificadas esas marcas personales que han impactado tu vida, tanto a nivel personal o profesional. Sí, claro. Yo verdaderamente no me había hecho consciente de estos conceptos que vos estás diciendo de marca personal, que coincido plenamente. Me encanta esta idea de que cuando vos te vas de la sala, lo que dejaste, esa es tu marca personal. Hasta pasados los 40 años, te diría, no me había dado cuenta. Obviamente que uno tiene una noción de cómo quiere mostrarse frente a otros, pero recién empecé a pensarme como marca personal. Ni siquiera lo hice en épocas donde me dediqué a la política, es lo que te digo. No me preocupaba tanto en esta búsqueda excesiva de ser genuino y yo no voy a conceder mi personalidad para ganar un voto. Sí lo estoy haciendo en un rol que para mí es novedoso, que es el de escritor, el de periodista, donde yo estoy buscando conectar con las personas. Y no por ello uno tiene que venderse, digamos, por decirlo de alguna manera, y dejar de ser uno. Todo lo contrario, uno tiene que estar alineado con su interior, con quién es genuinamente, porque aparte la gente no es sonsa y se da cuenta cuando vos estás actuando algo que no sos. Y además que cuesta después mantenerlo, ¿no? Por eso cuando hablamos de marca personal es importante esto, identificar que tiene que ver con la parte que está alineada con ser auténtico, con la espontaneidad, porque si no sería un esfuerzo tremendo sostenerlo a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y en este sentido me gustaría que también me cuentes específicamente cómo se dio en tu caso
el hecho de tener un apellido tan resonante en nuestra provincia. Para aquellos que nos siguen, nosotros estamos transmitiendo desde Neuquén Capital, la Patagonia Argentina, y el apellido de Emiliano es uno de los grandes referentes a nivel político. Entonces me gustaría que me digas, ¿cómo viviste vos eso desde tu lugar? Bueno, eso fue determinante porque quizás pueda ser un obstáculo que la mayoría de las personas no tienen. Empezar tu vida con una imagen personal ya impuesta por tu pasado. Porque yo noté, y lo sigo notando cada vez menos, en la medida que yo construyo mi propia marca, pero que la gente cuando te ve por primera vez no ve a Emiliano, sino que ve a Zapag, ¿no? Bien grande, brillante, para bien o para mal. Exacto. Y uno tiene que lidiar con eso, tiene que aprender a lidiar con eso. Incluso en muchas ocasiones yo me vi a mí mismo de esa manera y quizás me pasaba lo que en psicología se llama la sombra, ¿no? Que cuando tuve un abuelo muy importante, tío, mi papá también, y todos ellos te hacen sombra y de alguna manera vos estás como intentando conectar tu identidad con lo que son ellos, ¿no? Bueno, es como que te retrasa la adolescencia donde uno se revela. Bueno, finalmente pude entender que no se trata ni de negar por completo esos orígenes, ni de mimetizarse por completo, sino que es encontrar un mix. Yo indefectiblemente tengo el apellido que tengo y por algo lo tengo, y tengo un montón de rasgos de mi familia, y por supuesto estoy muy orgulloso de la historia de mi familia en esta provincia y en el país, y fui encontrando que la gente te quiere escuchar porque vos tenés determinado apellido. Digo, ojo, es una puerta de entrada. Después, si lo que yo digo es una pavada o no, ya es otro tema. Uno tiene que sostenerlo, ¿no? Pero yo creo que lo aprovecho más, que también me dedico a las relaciones públicas. Entonces yo sé que cada puerta que yo toque se va a abrir. Después va a depender de mí mantener esa puerta abierta y fluida. Y también depende mucho de escuchar. Ahí empieza el proceso donde yo trabajo más en lo mío, dejo un poco atrás mi cuestión familiar y uno va encontrándose a uno mismo en los ojos y en los oídos de los demás, ¿no? Cada vez que uno escribe algo o dice algo y observa la reacción en el otro, uno puede verse reflejado y puede trabajar sobre eso. Y es un aprendizaje constante. Y para mí esto bueno, fue muy importante. Obviamente que uno arranca a contar cosas y a mostrarse con lo que uno tiene adentro, pero llega un momento en que eso ya toma vida propia, uno ya escapa de sus manos y quizás uno puede elegir el estilo con el que lo va a decir, pero ya los contenidos ya los elige el público. Totalmente, y si hay algo, hablando de estilo, que Emiliano tiene y que yo realmente admiro mucho en vos, es tu estilo, su forma de narrativa. Realmente a mí me ha impactado un montón de veces que te he escuchado y digo, wow, ¿cómo? Ahora te lo voy a preguntar de forma más explícita, que creo que tenés ese don, pero quiero leerles un fragmento que a mí sinceramente me impactó cuando lo leía, hoy recordaba un poquito, y que tiene que ver con esto de la neuquinidad, ¿no? Y cuenta Emiliano acá una anécdota de cuando eras chiquito, cuando eras pequeño, estabas en el colegio, y cita a unos referentes de la provincia de Neuquén, que son los Verbel, que también quizás en alguna oportunidad tengamos la posibilidad también de invitar. Y él en ese sentido cuenta esto, ¿no? Es un pequeño párrafo que dice: estando en el colegio, detrás de la voz de Marité Verbel y la guitarra de Hugo Verbel, sin dudas, logré percibir una bella melodía y una poesía magistral. Acá hace referencia al himno de nuestra provincia, que un sensible niño puede notarlo, pero recién después de que la letra dice: y al soñar lejanías se echó la vida a andar, y empieza a sonar el cultrún. Cultrún es un instrumento autóctono de Neuquén, ¿no, Emiliano? De percusión. Él es especialista en esto, así que me encantaría que lo busquen y que lo conozcan. Sentí como detrás de su ritmo serio, profundo y convocante, todos los corazones de la escuela empezaron a latir en su sintonía. Y en ese preciso momento, no importa si los alumnos y maestros habían nacido o no en Neuquén, todos vibramos en la misma frecuencia y elevándonos por encima de cualquier diferencia,
todos allí nos sentimos neuquinos. Y a mí este párrafo me pareció de una belleza impresionante porque digo, wow, lo que es tener ese sentimiento, incluso de niño, ¿no? Que uno está como más fresco, de sentir que estás vibrando en una misma sintonía con alguien. Me parece un concepto muy profundo que te une, ¿no? Entonces, ¿cómo sentís vos desde ese lugar conectar con esta posibilidad de poder poner en palabras algo que para mí es un don que vos tenés, el de la escritura, el de la narración? ¿Cómo fue? ¿Conectaste con esa pasión desde chico y la mantuviste a lo largo de tu vida? ¿O fue de grande que conectaste con esto y con la posibilidad de escribir tu propio libro? Un poco y un poco. Yo creo que es algo que se despertó de grande. Siempre fui expresivo y yo me daba cuenta en la universidad que escribía los exámenes, todos se entregaban en 20 minutos y yo me quedaba hasta el final y entregaba 4 hojas o en las cartitas de amor que uno escribía también. Bueno, cartas de amor. Uno era capaz de expresar cosas y bueno, yo tengo una personalidad que soy muy abierto y eso es algo que te permite expresarse. Pero con este libro, con el libro Neuquén Quimei, me pasó algo que es muy particular, que fue un viaje a mi interior. Para mí fue algo muy terapéutico. Yo me identifico mucho con el lugar donde yo estoy, con mi provincia. No por una cuestión geográfica, sino porque, bueno, crecí con esta música como la que vos citaste de los hermanos Verbel, a quienes admiro un montón y tengo la suerte de ser amigo de ellos y de poder aprender de ellos y compartir. Pero también disfruto de salir por las calles de Neuquén, que tiene alma de pueblo todavía, por más que Vaca Muerta hace que esto esté cada vez creciendo Porque más. ¿cuántos años tiene nuestra ciudad, nuestra provincia? Y tiene más de 100 años ya, pero es joven, digamos. sí, es joven. Si comparás con Salta, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, mismo, ni hablar. Estamos en pañales. Y también en cuestión de habitantes, ¿no? Porque la ciudad de Neuquén no debe tener más de 500.000 de habitantes, creo que no llega todavía. Entonces vos salís por la calle y todavía te encontrás con gente y conectás con cosas que tenés en común, que te hacen diferente de otro. Y eso, los neuquinos, y yo creo que le pasa mucho a las provincias jóvenes, que tienen su identidad está un poquito más difusa que las identidades de las provincias que tienen 400 o 500 años de antigüedad. Entonces siempre estamos mirando para afuera. En Neuquén, así como el argentino siempre está mirando para Europa y para Estados Unidos, el neuquino siempre está mirando para Buenos Aires. Porque, bueno, para empezar, a las capitales. Me imagino que suele suceder en otros Claro. países también, que se mira siempre la referencia hacia las grandes capitales. Así ¿no? es, ahí está todo lo novedoso. Y bueno, pero ojo, que todo eso no nos coma lo que nosotros somos, en verdad. Y esto que yo hago es un intento de frenar un poco la pelota y decir, sí, obviamente no dejemos de mirar para afuera, pero empecemos a mirar para afuera con nuestro propio prisma y empecemos mirándonos hacia adentro. Y esto hizo que yo primero tenga que ver quién soy yo. Ya tener la confianza suficiente para escribir algo y que otro esté dispuesto a leerlo y de que eso que estás hablando habla de vos es un montón. Es un montón. Para mí fue una revolución. Yo el año que escribí este libro, que fue el 2023 escribí este libro. 2024. Mira, yo tengo la dedicatoria de mi Sí. libro, es 28 del 8 del 24. Sí, fue en el 24. Fue uno de los años más felices de mi vida. Wow. Yo me levantaba a la mañana para ver, con una idea, para poder volcarla, poder escribirla, y la medida que iba escribiendo iba compartiendo con distintas personas conocedores del tema que yo estaba escribiendo, simplemente buscando una opinión de un amigo, de alguien de confianza, y desde eso hasta poder presentar el libro y estar rodeado de amigos, de familia, de vecinos, que te escriba gente que lo leyó para decir que sí, que me siento identificado con lo que vos escribiste. Incluso gente que me escriba para criticarme, no importa. Es un punto que te da su feedback. Sí, por supuesto. Son puntos de conexión hermosos que yo le recomiendo a todo el mundo que haga, que haga ese viaje de autoconocimiento. La escritura es maravillosa. Es como terapéutica también, ¿no? La escritura. Súper terapéutica. No estoy haciendo terapia ahora porque Me encontré dedico la a escribir escritura. libros. Tal cual. Y en ese sentido, ¿sabés que cuando hablamos de marca personal, uno de los componentes principales de la marca personal es trabajar la parte de generar autoridad?
De hecho, una de las recomendaciones que a veces hacemos para trabajar tu marca es animarte a crear tu propio libro. Claro. Y ahí es conectar con tus pasiones, ¿no? Porque tampoco se trata de escribir un libro hablando de un tema X, sino que sea un libro que nos genera esto que vos contabas, que te levantabas con ganas, con entusiasmo. Y eso sucede cuando uno conecta con sus pasiones, Sí. con sus cuestiones más profundas, ¿no? Entonces, me gustaría que nos cuentes cómo fue esto de empezar a conectar con la idea del libro, cómo fue elegir el tema, cómo fue ese proceso. Bueno, en primer lugar, te quiero, respecto a lo que vos dijiste, yo que escribo un poco en el diario y otro poco me dedico a la parte un poquito más profunda literaria, dicen que el periodismo es un océano de conocimiento, pero de 5 centímetros de profundidad. ¡Wow! ¿No? O sea que se opina mucho sin saber tanto del tema y la gente, eso obviamente se da cuenta. Y respecto a la autoridad, está bueno tomar un tema que uno conozca mucho. Y en este caso mío, en algunas cosas, algunos personajes que yo describo los conocía mucho y otros no tanto, pero tenía el interés por conocerlos. Y a veces me levantaba a la mañana, no para escribir, sino para investigar. Wow, claro. Y aprender y empaparme de ellos y ponerme en la piel, imaginarme cómo era la vida de ellos. Y eso es lo que te da autoridad, ¿no? Que la gente cuando te pregunta sobre algo, vos no haces agua. Claro. Porque lo tenés, pero no porque tengas un cúmulo de información, sino porque tenés tu propio pensamiento sobre el tema, porque lo evaluaste, lo diste vuelta, lo conectaste con la realidad, con el pasado, con el presente, lo proyectás hacia el futuro. Es decir, todo lo que está ahí está vivo, digamos, porque yo le di esa chispa, digamos, y eso es lo que te da la autoridad, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Sí, total. Y además esto, ¿no? Cuando uno lo crea desde el disfrute. Y el disfrute es algo muy personal, porque quizás a vos te sucedió con esta temática de Neuquén, a otra persona le sucede con otra cuestión. Por eso es importante también el conocerse a uno mismo, ¿no? Y conectar con estas cosas que nos generan precisamente ese deseo de investigar, eso que ya no es un pesar, sino que lo hacemos con ganas, que nos levantamos por la mañana con ganas de saber más. Yo creo que ahí está la clave. ¿Y cómo fue que vos diste con la temática? O sea, ¿cómo fue ese momento que dijiste, o fue primero voy a escribir y después vino el tema? ¿Cómo Claro. fue esa secuencia? Bueno, acá es donde me remito al comienzo de la charla, al apellido, cuando digo el apellido no viene solo. Yo tuve, bueno, por cosas de la vida, compartí muchos años de mi vida con mi abuelo, don Felipe Zapag, que él fue un hacedor de las instituciones de esta provincia y que conocía a muchas personas que a su lado construyeron desde la Universidad Nacional del Comahue hasta el sistema de salud de Neuquén, que es muy, muy conocido por lo bueno, por suerte. Y bueno, ya estaba viejito y era muy repetitivo y yo, lejos de cansarme, lo escuchaba con mucha atención. Todos estos personajes que él traía siempre estuvieron dando vueltas en mi cabeza y en mi corazón. Algunos yo solito los fui a buscar, como el caso de los Verbel, porque yo tengo una afinidad especial con la música. Es muy buen músico. Emiliano es un hombre orquesta. O sea, sabe tocar todos los instrumentos. Sí, más o menos como el periodismo, con poquita profundidad, pero hacemos a todo. Sos muy bueno. Y bueno, y siempre estaba eso ahí y siempre me apasionaba cuando salían temas que tenían referencia a la historia de Neuquén y a nuestra identidad. Y bueno, yo tengo una hija de 11 años, se llama Lucía, a quien adoro con todo mi corazón. Y un día le compré un libro que se llamaba, era sobre el poder, para niños. Wow. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas, nuestro principal eje de análisis es el poder. Yo cuando vi poder para niños, digo, ¿qué es esto? Entonces agarro el libro, lo pongo sobre el mostrador, lo abro, y lo primero que dice, digamos, en la tapa, en la portada estaban personajes como Nelson Mandela, María Teresa de Calcuta, gente que usó el poder para el bien, ¿no? Como ejemplo para los niños, un enfoque hermoso. Entonces abro el libro y lo primero que dice es: el poder más importante que tenemos es el que ejercemos sobre nosotros mismos. Wow. Dije, listo, lo compro, me llevé el libro a mi casa, lo compartí con mi hija y lo tenía ahí, ¿no? ¿Viste? Esos libros que
hay libros que están sobre la mesita del café Sí, tal y que van pasando, cual. esos van cambiando. Ese estaba presente, todavía estaba fresco. Y un domingo a la mañana me levanté a desayunar, hago los mates y vi el libro y lo miré a lo lejos y también vi 2 cuadros que yo tengo, que son cuadros que heredé de mi abuelo. Uno es la foto de Gregorio Álvarez. Gregorio Álvarez fue un médico, un escritor neuquino muy prolífico, que es el quien acuña el primer concepto de neuquinidad le decía él, y don Marcelo Verbel, ¿no? Nuestro padre musical, el que nos dio la identidad musical y la prosa neuquina, y estaban los 2 cuadros ahí arriba del teclado, del piano de mi casa, y yo decía, miraba a Nelson Mandela y miraba a estos personajes y digo, ¿cómo nadie se tomó el tiempo de hacerle el dibujito, de hacer tan amorosamente ese retrato y de escribir en clave de niños para que los niños puedan entender quién era Nelson Mandela? Digo, para esto que trascienda las generaciones, ¿por qué nadie lo hizo con los personajes de Neuquén? Y digo, y yo ya estaba escribiendo hace un tiempo en el diario, ya tenía confianza y digo, ¿y por qué no lo hago yo? ¡Wow! Para que mi hija lo entienda, ¿quiénes son? Pobre mi hija, está saturada de neuquinidad. Me dice. Neuquinidad 100%. Sí. Y dije, bueno, lo voy a hacer yo. Entonces, todavía no llegué a la instancia de para niños. Estoy pronto, creo Viene que... segundo episodio en Para Niños. Para niños, ya tengo charlado con un artista muy importante acá de Neuquén para hacer las ilustraciones. Me encanta. Tengo que cambiar el enfoque de la narrativa para que sea... yo creo que hablarle a un niño no es más simple, todo lo contrario, es un desafío. Es mucho más, quizás sean menos palabras, pero es mucho más difícil encontrar cómo se las decís, ¿no? Tiene que ser mucho más cuidado. Con los adultos uno se puede equivocar un poco más, ¿no? Entonces, ahí esa mañana fue como esto de que yo soy muy impulsivo, que hoy lo charlábamos antes en la cámara, y hay impulsos que no son tan buenos. Y hay impulsos que son maravillosos. Este fue uno de los impulsos más lindos que tuve en mi vida. Inmediatamente agarré el teléfono, hablé con mi hermano Martín, mi hermano mayor, le conté la idea, me dijo, buenísimo, sí, Emiliano, sos vos, dale, metele para adelante. Hablé con otros amigos, dale. Bueno, y empecé. Qué linda la red de apoyo, ¿no? Cuando opera así. Fundamental, porque uno cuando escribe no escribe para uno solo, escribe para los demás. También, ¿no? también. Y uno cuando escribe sin querer piensa en determinadas personas, ¿no? Que sabes que te van a estar leyendo, y uno escribe para ellos principalmente y después escribe para el desconocido, claro. ¿no? El mensaje en la botella que se tira. Y empecé, muy curioso, todavía no sé si puedo comprender por qué el primer personaje que elegí, sobre el que elegí escribir. Obviamente hice un listado de potenciales personajes muy difícil, hay 19 personajes, me quedaron 30 fuera más o menos. Y el primer personaje sobre el que elegí hablar es sobre el soldado Omar Carrasco, que fue, para los que no son muy jóvenes, fue un conscripto, un mal llamado Colimba, que fue asesinado en un cuartel en Zapala. Él era oriundo de Cutralcó. La dictadura militar hace poco tiempo se había ido del poder, pero todavía estaba latente, todavía había un cierto miedito, ¿no?, de que vuelvan. De hecho, hubo algunas amenazas con la toma de los carapintadas del cuartel en Buenos Aires. Y Omar Carrasco, cuando lo asesinan, a él fue uno más de los colimbas, de los chiquitos que habían asesinado los militares, pero que no se hablaba por miedo a las represalias. Y fue el pueblo de Cutralcó y Plaza Huíncul el que no se quedó callado, y los padres de Omar Carrasco se dieron cuenta de que la mentira de los militares, que le habían dicho que él se había escapado y se había congelado en el frío de Zapala porque se había escapado y había desertado, y los padres conocían, sabían, mi hijo no es un desertor. Entonces pidieron autopsias, pericias, insistieron, marcharon. Claro, se hizo un caso enorme alrededor de todo eso. Un caso enorme, tomó trascendencia nacional. Llegaron al programa de TN con María Laura Santillán. Empezaron a animarse otros padres, empezaron a animarse a decir, bueno, yo también tengo para contar el caso de mi hijo. Y entonces fue esa valentía de los neuquinos la que hizo que
el servicio militar se terminara en Argentina y la audacia y la astucia de Carlos Menem, que era Hay que decir todo. muy pillo, digo, él encontró la beta electoral en esto también, hay que decirlo. Sí, pero yo me acuerdo hasta ese momento que uno tenía compañeros de colegio que estaba como ese miedo de qué iba a pasar cuando les llegaba la edad, ¿no? Realmente eran criaturas a la edad que tenían que estar preparados para esas cuestiones, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo también esto de dejar un poco de lado el miedo y hacer fuerte esa voz tuvo su logro, ¿no? Totalmente. Y yo cuando me pregunto por qué lo elegí a él primero, por qué me animé a dar el primer paso con él, yo creo que mi familia está muy atravesada por las consecuencias de la dictadura militar. Yo tengo 2 tíos asesinados en la dictadura. Ellos eran montoneros, eran militantes, digamos, peronistas, de la juventud peronista. Uno murió fusilado y el otro en un combate. Y bueno, todo ese dolor que está latente en mí, yo no los pude conocer. Un poco lo canalicé también hablando de las épocas oscuras que tuvo nuestra Eso democracia. también es sanador, cuando uno pone las cosas en palabra, ¿no? Totalmente, porque mi familia no lo pudo hacer. Claro. Y porque a veces no es fácil realmente, hasta que aparece alguien como Emiliano con este poder para la escritura y para la palabra. Sí. Y bueno, yo empecé a hablar de cosas que en mi casa no se hablaban, por dolor, ¿no? Poder hablar de mis tíos, poder hablar de la violencia que hubo en Argentina. No solo la violencia de las interrupciones de la última dictadura militar del 76, sino también hablar de la violencia que hubo en la mal llamada conquista del desierto, con toda esta impronta de la nacionalidad militarizada que avanzó sobre los pueblos originarios y que en Neuquén, por esas cuestiones maravillosas y el legado mapuche está vivo, o sea, convivimos con el pueblo mapuche y yo en parte me siento mapuche. Bueno, el libro se llama Neuquén Quimei, son 2 palabras mapuche. De hecho, el instrumento, la música y todo esto también está muy presente, ¿no? Por suerte todavía acá en Neuquén. Totalmente. Y encontramos la identidad neuquina en la interculturalidad. Digamos, yo no estoy en contra de la soberanía nacional para nada, tampoco estoy en contra de las reivindicaciones mapuches. Creo que hay una síntesis en Neuquén y 2 de los personajes principales de este libro tienen madre mapuche y padre español, ¿no? Don Gregorio Álvarez y Marcelo Verbel. Mirá. Esos 2 cuadros que yo tengo en mi casa, que es increíble que los tenga ahí, es casualidad o no lo sé. Son los 2 personajes que unen las 2 culturas de manera amorosa. Todo el dolor de la conquista, las humillaciones que sufrieron los pueblos originarios, las batallas, las violaciones de los derechos humanos, todo eso ellos no lo cargaron y fueron en contra de la cultura winca, como le dicen. Winca es el hombre blanco o el extranjero, que tiene su origen, tiene otra historia que no los voy a aburrir con esas cuestiones. Vamos a dejarlo para otro episodio. Dale, de por qué winca. Pero le tiro el anticipo, tiene que ver con los incas. Cuando los incas invadieron, no me lo pude guardar. Yo te quiero contar que yo para historia siempre fui muy mala. De hecho, era la materia en la que peor me iba. Sí. Y la verdad es que no le encontraba mucho el sentido a entender algo que ya para mí ya había sucedido. Escuchaba que se hablaba mucho de guerras, de combates. No le encontraba el sentido. Pero leyendo realmente tu libro, me dije, wow, qué interesante si uno pudiese aprender la historia así, Claro. como contada. Entonces, por eso me parece que también está buena esta idea de vos hacerlo ahora para el público infantil. Accesible, que sea Accesible, divertido, que no sea aburrido. Exacto. Que no se trate de repetir también, Claro. ¿no? Cuando te la enseñan. O abundar en datos innecesarios. A mí, ¿qué me Fecha, importa la tanta fecha fecha, exacta? tal Obviamente cual. que uno tiene que hacer honor a la ubicación temporal, pero no es lo importante. Y bueno, en la universidad nos daban libros tremendos, con el mayor de los respetos por Tulio Alperindongui, pero de repente surgen figuras de la historia como Felipe Piña, que nos permite
acceder a la historia de una manera Claro, de otra forma. muy divertida, Claro. muy interesante, con anécdotas, o lo que hace Félix Luna cuando escribe Soy Roca, que prácticamente novela la historia de Roca, a quien uno, digamos, puede entenderlo y mencionarlo si lee libros como estos, si no, quizás permaneces en la ignorancia, y la ignorancia lo que hace es ideologizar, es decir, Roca fue un genio que gracias a él tenemos el país, o del otro lado, Roca es un genocida, y no fue ninguna de las dos cosas. Bueno, como la bendita polaridad que está siempre presente, ¿no? Siempre vas a tener ante las opiniones gente que está muy polarizada en un extremo y gente que está muy polarizada en el otro. Claro. De hecho, te pasó un poquito hace poco Sí. en una nota que yo leí, Ajá. que hiciste, sobre un bar cultural que tenemos acá en Neuquén y que, ¿qué pasó? Fue clausurado, creo que fue por segunda vez, ¿no? Sí. Un lugar que convocaba mucha movida cultural, artistas, con entradas gratuitas, que nosotros frecuentábamos incluso, y nos enteramos esto, que venían nuevamente a clausurar, y Emiliano ahí redactó una nota que se hizo viral, y ahí ¿cómo te llevaste con esto de que siempre está presente la polaridad de opiniones, ¿no? Y que a la vez también eso hace que un artículo se vuelva viral, que desde el marketing también decimos que hay que tener siempre previsto lo que se llama contingencias o algo previsto para solucionar los temas de crisis en redes sociales, que es cuando aparece el famoso hate. Claro. ¿Vos cómo te llevas con eso? Ah, me encanta el hate. ¿Lo usás a tu favor? Hace una hora estuve respondiendo mensajes que todavía me siguen llegando de hate por ese artículo. La experiencia fue muy buena para mí, fue muy novedosa, porque al periodismo se le suele conocer también como el cuarto poder, y ahora entendí por qué. Yo no digo que este artículo haya logrado que el bar abra al otro día que salió el artículo, pero creo que influyó de alguna manera. Y, Todos lo replicamos por las redes también, que hoy las Sí. redes también tienen mucho poder, ¿no? Impresionante, hasta creo que tuvo 40 y pico mil, casi 50.000 vistas, y digamos en Instagram solamente, y que en el diario, que es digital y se puede, también es en papel, pero esta nota salió en digital, se puede analizar. Creo que fue la nota que más se leyó de las que yo escribí. Mirá. En estos 2 años que estoy trabajando en el diario. Pero más allá de eso, que es besito para uno mismo, es poder tener un rol de responsabilidad social, porque el periodista está muy deslegitimado hoy. Hay muchos periodistas que han ejercido muy mal el rol, que se han mal vendido, han vendido sus opiniones, y hace que muchas veces la gente ponga a todos los periodistas en la misma bolsa. Y bueno, yo digamos, por suerte el medio en el que yo escribo me respeta mucho mis opiniones y me ha permitido siempre que fluyan, independientemente si hablo bien o mal de alguien. Obviamente uno tiene que tener cierta cintura para decir las cosas. Y en el caso este en particular, poder ver una injusticia que se estaba cometiendo para la cultura neuquina, a quien yo quiero tanto, ¿no? Esto, para mí, nuestras calles están hablando, nuestros músicos nos están contando cosas, necesitamos espacios donde la gente pueda expresarse más hoy en día, cada vez más, así como yo tengo la posibilidad de expresarme en un medio gráfico, hay mucha gente que necesita un micrófono para decir algo. Y de repente ese bar fue clausurado, y cuando investigo las causas de la clausura no estaban claras. Y yo pude ver que el Estado municipal hace mucho por la cultura y contrata artistas y genera un montón de eventos, como por ejemplo la fiesta de la Confluencia, que me saco el sombrero. Digo, pero estamos tan acostumbrados a que el Estado haga todo, ¿no? Hoy un poco está cambiando eso y no quiero politizar esta charla, pero digo, Cada uno hagamos tiene su eso. opinión también al respecto, ¿no? Hagamos la fiesta de la Confluencia, pero también, en vez de clausurarle el bar a estos chicos, enseñémosle cómo son las normas municipales de habilitación, pongamos una gente que en vez de ir como un sargento a auditar y de mala manera, porque fue de mala manera, no voy a entrar en los pormenores, con esa misma energía la canalice para decirle, no, chicos, tienen que llenar este formulario, esto tienen que adaptar de esta manera, para permitir que ese bar tan hermoso, donde la gente es tan feliz, y como yo lo conocía, pude hablar de lo que yo conocía, tenía autoridad. Claro. Para hablar, hablando nuevamente, remitiéndonos a la charla anterior, yo tenía la autoridad para decir, en este lugar la gente es feliz.
no lo clausuremos porque infringe el inciso 4 Pero aparte con lo de la difícil ordenanza. que es emprender, ¿no? Realmente animarse a empezar en el mundo emprendedor es todo, ya de por sí tiene todo un mérito. Entonces, ¿qué hacemos, no? Si ante la primera dificultad ponemos palos en la rueda o realmente empezamos a colaborar. Y que de hecho siento, ¿no? Que esto de empezar a trabajar la marca personal, como es tu caso como periodista, abre puertas porque incluso en el episodio anterior yo mencionaba una estadística que hacía referencia a que la lectura de los diarios muchas veces a nivel global está cayendo porque las personas hoy tienen acceso directo a los periodistas. Y eso se funda en la credibilidad que uno puede tener respecto de un medio X o de un periodista. Hoy si querés vos te enterás directamente por la fuente que es el periodista. Claro. Por eso también la importancia de trabajar la marca personal y la credibilidad, ¿no? Totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que es un próximo paso que yo tengo que animarme a hacer, que así como tuve la valentía de animarme a escribir, algún día tengo que animarme a verme en una pantalla y a empezar a hacer contenidos propios más allá del medio en el que escribo, complementariamente. Total. Porque sí, hay mucha gente que me va a leer porque me ven en un diario y tengo la suerte de estar en el diario más leído de la Patagonia. Pero quizás otra gente quiera leerme o escucharme porque soy yo. O también hablar de otras cuestiones, ¿no? Quizás generar un propio espacio, que de hecho esto tiene que ver también con conectar con las cosas con las que realmente tenemos disfrute. Y por qué no hablar de la temática que a uno le interesa y compartirlo con otros desde un lugar de placer. Solamente de la dicha de compartir y de indagar y de investigar en temas que nos generan mucho placer. Por eso a mí una de las ideas de este episodio que me gustaba era el tema de lo que implica generar un libro. Acá tenemos la portada, no sé si se ve, pero digo, ¿qué recomendaciones le podrías dar a alguien que tiene ganas de comenzar a potenciar su marca personal a través de escribir su propio libro, conectar con su pasión para ponerla en palabras y el caminito que está detrás, ¿no? ¿Cómo es el proceso de después contactar con una editorial? ¿Qué le podrías decir? Bueno, son muchas cosas. Obviamente yo fui haciendo camino al andar y bueno, yo también algo que no dije que es importante, mi papá era escritor, escribió más de 10 libros, entonces no me era tan ajeno. Y él, hablando de él, él me dio un consejo una vez, sin saber que yo iba a escribir, pero me dijo, el secreto es escribir todos los días una página. Hay días que es como el gimnasio, ¿no? Hay días que tenés ganas de ir, hay días que no tenés ganas de ir. No importa, hay días que vas a escribir 10 páginas. Los días que no tenés ganas de escribir, al menos escribí una página. Y cuando te querés dar cuenta, entraste en calor y te soltás, ¿no? Pero bueno, todo empieza por la pasión. Todo empieza por tener algo para contar. Es muy importante tener algo para contar. Incluso algo que tenga que ver con vos y que vos quieras escuchar, ¿no? También tiene que ver con el gusto, porque capaz que uno tiene algo para contar y a la gente no le interesa. Bueno, hay que ver por qué escribís el libro también, ¿no? ¿Vas a escribir el libro porque querés que sea un bestseller y querés hacerte famoso? Bueno, yo no lo escribí por eso, claro, definitivamente. De hecho, busqué un nicho muy Neuquén. A mí me importaba compartir con mi núcleo duro. Hay que ver con quién querés conectar, ¿no? Y hay que ver cuál es tu pasión, porque uno difícilmente pueda conectar con los demás sobre temas con los cuales uno no está conectado, claro, ¿no? Totalmente. Eso es fundamental. Entonces, una vez que tengas eso, es empezar, como te digo, con consistencia, y escribir es como hacer una escultura. Vos haces los tramos gruesos, ¿no? Yo por lo menos este es mi método, ¿no? Uh-huh. Yo no sé cómo hacían los que escribían con máquina de escribir antes de... O sea, admiro a Gabriel García Márquez, Hoy a tenemos Borges, inteligencia artificial incluso. también, que te corrige todo. Pero mi proceso consiste en escribir las ideas y no interrumpirlas. No interrumpirlas porque si la coma está mal, porque la palabra si es la palabra correcta, porque si están correctamente dispuestas las oraciones. No importa. Déjate a la inspiración. Esto mismo consejo se lo escuché a Sacheri, un gran escritor, wow, que escribió Papeles en el viento, que escribió
la novela que después ganó el Oscar, que es El secreto de sus ojos. Y sigue escribiendo cosas maravillosas. Para mí ya está en carácter de filósofo. Lo mismo, es una escultura. Después, cuando se te va esa calentura que tenés de expresar cosas, lo volvés a tomar al texto y empezás a hacer las correcciones, empezás a mejorar cosas. Después lo dejás al texto, lo dejás pastar, te vas a hacer otra cosa, pensar en otra cosa, te vas a correr, te hablas con personas, te juntas con amigos, te vas a trabajar y volvés al texto y vas a encontrar cosas que no habías visto antes. Entonces el tiempo es importante también, cuánto tiempo le vas a dedicar. Y esto, saber que lo que vas a escribir no es definitivo y que tenés la oportunidad de corregirte a vos mismo e incluso de que otras personas te corrijan, ¿no? Y en esto también empezamos con el tema de la editorial, que me preguntabas. Yo di con una editorial muy buena, que tiene un proceso de trabajo muy interesante. Le envías los capítulos, tenés que hacer tu acuerdo económico, el que a vos te cierra, hay muchos tipos de acuerdo. Yo me autogestioné mi libro, lo pago yo, lo vendo yo, no me fue mal para nada. Hay otros que prefieren otorgarle a la editorial que lo venda la editorial por su cuenta y te dan un porcentaje muy chiquito. Digamos, te ahorras problemas, pero perdés plata. Claro. Digamos. O en el mejor de los casos ganás muy poca. En mi caso, como también tengo sangre fenicia y me gusta vender, digo, bueno, yo me puedo hacer cargo de esto en las librerías de Neuquén. Esa sangre árabe ahí. Claro. Así que para los que quieran me pueden escribir y por Instagram podemos hacer un precio de descuento. Vendo al por mayor también. Tienen que poner @ la abundancia total. Claro, y ahí vamos a dar un el código cupón de descuento. El que sí la abundancia total, podemos aplicar un descuento A mitad de en la precio. compra del libro. Miren, chicos. A mitad de precio. A mitad de precio, porque saben que desde este espacio nosotros promovemos todo lo que tenga que ver con la inteligencia financiera, el hacer negocios, la mentalidad empresarial. Claro. Así que estamos súper alineados con eso, ¿no? Total, yo no escribí un libro para perder plata. Eso es así. En Me ningún momento parece estuvo muy en mi bien. cabeza perder plata. Era pérdida, no. Y por eso es muy importante también saber de inteligencia financiera, ¿no? Porque Claro. a veces es lo último que nos enseñan y es algo que necesitamos para el día a día, Increíble. lamentablemente, ¿no? Increíble, es fundamental. Tan fundamental como aprender a cocinar. Bueno, yo no sé, Oh. igual sobrevivo. Bueno, podríamos invitar a este programa a un chef. Próximo algún día. capítulo Ojalá. vamos a ver a alguien, claro, tal cual. Pero es algo solucionable, ¿no? También uno tiene que saber qué delegar. Porque Totalmente. uno tampoco puede ser buena en todo, chicos. Y vos Eso es sabés una que cuando realidad. vos quieras yo te cocino. Bueno, dejamos registro en este episodio, entonces queda comprometido para la próxima. Y hablando de todo esto, Emi, a mí me gustaría ya para ir cerrando, que me cuentes qué es para vos vivir una vida de abundancia. Uf, qué linda pregunta. Creo que no necesariamente lo que para mí es abundancia es lo mismo para otras personas. No tiene que ver exclusivamente con lo material, pero lo material es importante. Como quienes te dicen que en la pareja el sexo no es lo más... Para eso te lo quedás de importante. amigo. Es una de las cosas más importantes siempre. Bueno, lo material es importante porque te va a permitir tener el tiempo para encontrar aquellas cosas que te nutren sin tener una mala vida, ¿no? Y poder darte ciertos momentos y espacios que tienen que ver con una comida, ¿no? Con una amiga, o salir a ver un recital, o poder tener tiempo para ir al gimnasio y verte bien, tener tiempo de calidad para tener una charla profunda con un amigo, poder caminar por la calle y ir a hacer las compras sin apuro, ¿no? Y quedarme charlando, bueno, en mi caso soy muy charlatán, desde las cajeras hasta la viejita que me encuentro que era amiga de mi abuelo y me quedo charlando. Es tener tiempo. El tiempo para mí es fundamental y esto tiene que ver también con una decisión que yo tomé en mi vida hace un tiempo, que es cambiar el enfoque que yo tenía laboral, del trabajo de 8 a 3, no va en mi vida, no, para mí es muy difícil, porque yo para tener abundancia, incluso de lo desconocido, de lo nuevo, estar abierto a lo que va a venir, yo necesito tener
mi energía muy bien cuidada. Y a veces ese tipo de trabajos, bueno, también depende de la personalidad. Para mi personalidad es totalmente absorbente. Y cuidar mucho, la abundancia es cuidar mucho el núcleo duro, pero mucho, alimentarlo. Las cosas, obviamente que la vida te regala cosas, pero hay cosas que uno no quiere y hay cosas que las quiere, pero las tiene que alimentar. Mi familia, la que yo elijo, son poquitos. Mis amigos, a quienes considero mi familia, están a ese nivel. Mis pasiones, que tienen que ver con el arte, enfocado en la música, en la escritura, en la lectura, mis mascotas, mi cuerpo, ¿no? Tener tiempo para comer sano, cocinarme rico, hacer ejercicio. Digo, bueno, todo eso es abundancia para mí y tiene que tener un equilibrio. Si yo para tener un mejor vehículo o para ampliar mi casa o hacer la pileta climatizada, yo tengo que resignar ese tiempo y esas cosas que yo tanto cuidé, y por más que me digan, Emiliano, vas a tener mucha abundancia económica, yo no lo voy a resignar, porque para mí la abundancia está en el equilibrio también. Esto lo decía, no lo digo yo, lo decía Aristóteles. Digamos, la virtud está en el equilibrio. Bueno, cada uno tiene el suyo, ¿no? Yo el mío lo conozco muy bien. Tengo la suerte de saber qué es lo que quiero, qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal también. Y entonces en esas cosas que yo sé que me hacen bien, digamos, la abundancia está en encontrar el equilibrio para poder disfrutarlas todas sin que una superponga o tape la otra. Me encanta, y es un concepto que desde este espacio compartimos. Una vida de abundancia significa precisamente contemplar todo esto. Obviamente a veces se lo lleva desde el ámbito material, que no está mal, tampoco hay que estigmatizarlo, pero sin dudas que el tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos, y también tener la posibilidad de compartirlo con quienes amamos y poder cuidar esos vínculos. Y desde este lugar tengo el gusto de conocer a tu hijita Lucy, que es un ser hermoso, y me gustaría que para cerrar este episodio le pudieras decir a Lucy unas palabras para cuando ella sea, no sé, un poquito más grande, 10 años. Si vos le tuvieses que decir a Lucy algo que tendría que respetar en su vida o que te gustaría que lleve siempre en su corazón como un aprendizaje que le da a su papá. Qué lindo. Yo siempre respeté mucho la inteligencia y el corazón de mi hija. Creo que es muy sabia. Total. Que en general los niños son muy sabios y cometemos el error de minimizarlos y creer que porque son chiquitos los tienen que poner en una escala inferior a uno, y es todo lo contrario. Ellos son como Dios, digamos. Y están más cerca, si es que existiera alguien como Dios, están más cerca de Él. Y yo le diría, dentro de 10 años, porque ella ya está empezando a transitar la preadolescencia, que se respete a sí misma, que se escuche, que nunca pierda el niño que tiene adentro y que sea leal a sí misma, que sea leal a lo que ella es, que no se venda por un miedo, por un deseo o por una necesidad, que se respete a sí misma, como ella sabe hacerlo mucho mejor que yo, y que sea fiel a sí misma, respetándose. Es lo único que le diría. Qué hermoso, Emi. Bueno, desde acá obviamente acompañamos ese deseo. Y ya lo último para cerrar, te diría, ¿qué palabras le podrías decir a ese Emiliano pequeño, chiquito que vos también fuiste? Que ve hoy a este Emiliano, ya después de haber transcurrido pocos años, no vamos a decir muchos, pero ¿qué mensaje sentís que podrías tener en conexión con ese niño que fuiste y lo que está haciendo hoy? A ese chiquito. A ese chiquito. Y le dirá lo mismo que a mi hija. Uno debe dar los mismos consejos que uno es capaz de seguir. Si no, no creo que sería un buen consejo. Y un poco esto de buscar la marca personal de la manera en que yo lo estoy haciendo, no sé si es la mejor, pero es la que a mí me hace bien, que tiene que ver con mi identidad personal y colectiva, que tiene que ver con el otro, con la gente que tengo cerca. Me parece que es una muy buena forma de respetarme a mí mismo, ¿no? De ser quien soy yo.
de hablar de los temas que a mí me gustan, de animarme a expresarme, de no dejar que determinadas influencias opaquen ni siquiera la forma en que digo las cosas, porque yo quizás por momentos soy histriónico y tengo una forma determinada de ser y uno cuando es chiquito es inseguro y quiere adaptarse para que el otro lo acepte y para poder encajar, y a veces uno no es fiel a uno mismo, ¿no? Y un poco eso es lo que veo en mi hija, de que está en esa etapa donde están esas inseguridades, y ella es tan maravillosa, tan hermosa, que digo, bueno, si alguien tiene que cambiar es el resto del mundo para adaptarse a vos, ¿no? Bueno, eso le diría a la Lucy de 11 años, a Emiliano de joven, de chiquito, y a cualquier persona que está escuchando. Qué lindo, Emi. Hermoso lo que decís. Y bueno, esto de poner en valor a las infancias y de respetar los niños que fuimos, de que todavía los tenemos, que los tenemos dentro, por suerte, seguir respetándolos. Así que bueno, desde este espacio te agradezco muchísimo tu presencia hoy y quiero cerrar con otra cita que me encantó, me encanta cómo escribe Emiliano, así que quiero aprovecharlo, y que dice así: estos héroes y heroínas fueron protagonistas de su propia historia. Cuando el mundo parece que nos arrasa con impiadosas vorágines y emite su ruido ensordecedor, ellos producen bellos poemas, acciones nobles y eternas, que quedan como un eco en nuestros corazones y nos enseñan que incluso cada vez que el viento sopla y parece estar en nuestra contra, en realidad trae consigo nuevas posibilidades, que podemos usarlas a nuestro favor y de nuestros seres queridos. Así que bueno, con esto me despido. Gracias, Emi, por todo lo que nos compartís, por tu hermosa escritura, que espero que sea el primero de miles. Y bueno, nada más recordarte que este espacio es para vos, que es tiempo de brillar, y nos vemos en el próximo episodio. Te mando un beso. Bienvenidos todos a este lugar, donde las ideas empiezan a brillar. Marca personal es nuestro portal, crecer juntos será lo natural. La mentalidad es un arte sutil, de éxitos, sueños, un mundo gentil. Abundancia llama, sí.